Hola mi querida amiga, te saluda Ileana Calderón de Edificando el Hogar. Hoy te quiero preguntar, ¿dónde quedaste tú? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo redescubrirnos después que nos hacemos mamá. Como siempre, te invito a que te mantengas un poco activa dentro de tu hogar. ¿Qué te parece si juntas pues nos ponemos a doblar una ropita y así pues sentimos que hicimos alguna actividad productiva en lo que estamos escuchando esta conversación o este podcast y lo que creo que el Señor tiene para nosotras, para ti y para mí en este día? Y es que hoy te quiero preguntar, ¿qué era eso que tú disfrutabas hacer antes de convertirte en mamá que ya no haces? Y sí, mi querida amiga, esto de olvidar quiénes somos nosotras y cuál es nuestra identidad, incluyendo las cosas que nos gustaba hacer en el pasado, también pasa en la maternidad. Y esta pregunta te la hago no para crear tristeza en ti o para hacerte sentir culpable, sino para ayudarte a redescubrirte, a recordar quién eres, cómo Dios te formó, cuáles son las habilidades y talentos que el Señor también puso en ti. Mi querida amiga, tu vida es una historia también y sé que al nacer nuestros bebés nos enfocamos completamente en ellos, empezamos a pensar en la vida de ellos, en el futuro, en cómo van a ser, en qué van a estudiar. Muchas veces, como les he platicado anteriormente, nos olvidamos que estos niños fueron creados por Dios para su gloria, no para nuestra gloria. Y también olvidamos eso en nosotras. El Señor también nos creó para su gloria. No nos creó solamente para la gloria de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestros hijos. La maternidad es otro capítulo en el libro de tu historia, si lo podemos decir así. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que este capítulo se convierta en absolutamente todo el libro, pero no es verdad. Y es allí donde empezamos a sentirnos completamente perdidas. Y es que sí, yo puedo ser psicóloga, pero recuerdo aún como ayer ese tiempo cuando no sabía ni siquiera cuál era mi propósito, cuál era el sentido de mi vida, cuáles eran mis sueños. ¿Qué era eso que me entusiasmó en el pasado? ¿Qué era lo que solía soñar o me gustaba hacer? Tal vez antes te gustaba leer, te gustaba escribir, tal vez tomabas tu tiempo para maquillarte, para vestirte, para arreglarte con calma, tal vez solías salir a caminar, aprender cosas nuevas. Y poco a poco todas estas cosas fueron quedando en el pasado. Y es que yo recuerdo como ayer, mi querida amiga, cosas que solía disfrutar. Recuerdo el tiempo cuando dejé de ver televisión, cuando nacieron mis hijas y me dediqué solamente a mirar programas educativos, Plaza Sésamo. Miraba Superlibro con mis hijas y miraba un montón de programas cristianos. Les puedo mencionar que mis niñas tuvieron juguetes de muchos personajes y ropita y disfraces y yo me olvidé de mí, me olvidé de qué era lo que yo solía ver en la televisión, de los programas que me gustaban ver, porque sí, tenía muchos programas que me gustaban ver. Y al mismo tiempo, pues, también esto pasó en otras áreas de mi vida. También recuerdo que me gustaba mucho comprar revistas. Me gustaba mucho acerca de la moda, los perfumes y todo este tipo de información que venían en esas revistas. Bueno, ustedes que han de tener, pues, mi edad, se han de recordar de las revistas Vanidades. Tal vez si tú eres una mamá en tus 20 no sabes ni de lo que te estoy hablando, pero yo solía siempre cada mes comprar la última edición de la revista Vanidades y me encantaba, era algo que solía disfrutar mucho, pero cuando vine a los Estados Unidos y empecé mi carrera de mamá,
lo olvidé por completo. Recuerdo al principio de mi maternidad también cómo me descuidé de mí misma. Recuerdo en que llegué a usar ese brasier de maternidad, ese tipo de brasieres por mucho tiempo. Yo recuerdo que ya ni amamantaba y yo lo seguía usando porque era cómodo, decía yo. Me recuerdo también de la ropa, que no cambiaba ropa porque yo decía, no, es que pues ahorita voy a esperarme hasta que otra vez vuelva a tener el cuerpo de antes y entonces pues me voy a poder comprar ropa. Entonces en este cuento les digo que ni compraba ni... Y sí, yo sé que soy minimalista, pero en ese tiempo pues no lo era. A veces pensamos que cuando nos convertimos en mamá dejamos de ser mujeres. Ya no nos arreglamos como antes. Como les dije, usamos a veces esas pijamas feas que son cómodas en nuestra estación de amamantar, pero que dejan de ser pues bonitas y atractivas para nuestros esposos. Nos olvidamos de maquillarnos, de bañarnos, de usar perfumes deliciosos y de recordar aquellas cosas que nos hacían felices. Cosas pequeñas, tal vez como un collarcito o un anillito. Tantos ejemplos que yo les podría dar, mis queridas amigas. Cuando nos hacemos madres, no dejamos de ser mujeres. Esto simplemente, como les dije, viene a ser parte de nuestra historia, el estado de la maternidad. Esa mujer, mi querida amiga, que estaba antes de ser mamá, sigue allí. No desapareció, ni siquiera debería de estar en pausa. Ya no seremos la misma persona, pero somos versiones mejores. Y está bien redescubrir esas partes que deben de seguir vivas porque es parte de nosotras, de nuestra historia, de quiénes somos, de cómo Dios nos formó. Y al hacer este tipo de cosas empezamos a ver cómo empezamos a sanar. Porque sí, llegará un punto que si nos descuidamos de nosotras y perdemos nuestra esencia y nos olvidamos de esas cosas que nos hacían felices, nos vamos a sentir pues enojadas, nos vamos a sentir heridas y vamos a sentir que nuestra familia en realidad es la causante de eso. Y no es verdad, es simplemente que nos dejamos llevar por esta estación y pues convertimos esta estación de la maternidad en todas las estaciones. No sé si me doy a entender, mi querida amiga, pero creo que entre madres podemos entendernos. No necesitamos volver a ser, y aunque queramos, pues no vamos a volver a ser la persona que fuimos antes, incluso antes de estar casadas. Pero podemos integrar esa versión del pasado a la persona que somos hoy. Mi versión de mamá, mi versión de hija, mi versión de esposa, mujer bonita, mujer que se siente bonita. Mi versión de hija de Dios, que en realidad al final pues debe de comprender todas mis otras versiones. No necesitas empezar grande, mi querida amiga, que tal vez hoy está en esos años de amamantamiento. Sé que es difícil. Sé que muchas veces se te olvida bañarte, se te olvida lavar tus dientes, a veces no comes. Pero hoy te quiero preguntar, ¿qué es algo que amabas hacer? Que podrías retomar aunque sea 10 minutos a la semana. No te estoy diciendo ni siquiera al día, sino a la semana. No se trata de recuperar la vida pasada, sino de volver a reconectar con nuestra esencia, con las personas que el Señor diseñó, con las habilidades, con los talentos
que decidimos meter en una maleta y cerrarla, y aún no entendemos por qué lo hicimos. Dios no se olvida de quiénes somos también, porque Él puso todos esos deseos en nuestro corazón, obviamente con un propósito. Yo no te estaría hablando en este momento si no disfrutara o de alguna forma el Señor pues puso este disfrute de hacerles podcast a ustedes. Fue algo que el Señor puso en mi corazón, que recuerdo también de niña haber disfrutado las exposiciones del colegio y llevar esas cartulinas y explicarle a los compañeritos acerca de la fotosíntesis y las partes de las plantas y aquel montón de cosas. Pero bueno, esas fueron las semillas, mis semillas, mi querida amiga, que Dios sembró, que Dios puso en mi ser para ayudarme a hacer lo que en este tiempo, en un momento como este, pues el Señor me ha llamado a hacer. Y así te puedo preguntar, ¿cuáles son esas semillas que el Señor sembró en ti, mi querida amiga? Hoy quiero que te des permiso a volver a ser tú. Poquito a poquito, no necesitas hacerlo todo de un solo, mi querida mamá. He preparado una guía gratuita llamada 20 preguntas para reconectar contigo misma. Es interesante cuando puedes contestar todas estas preguntas, te das cuenta de en realidad dónde estás, dónde estabas y para dónde vas. El enlace lo encuentras en el inicio de mi canal o aquí te lo puedo dejar en la descripción del video. Puedes ir a la lista de imprimibles también dentro de mi website. Puedes descargar completamente gratis este recurso y también te cuento que tengo otros recursos gratuitos para ti. Es un recurso muy sencillo pero bien poderoso y es una herramienta sencillita para empezar este proceso contigo misma, mi querida amiga. Espero que te haya gustado la conversación del día de hoy y que puedas disfrutar de este recurso gratuito en mi website edificandoelhogar.com. Que Dios te bendiga.